Después de lo que vi hoy con el empate entre Marruecos y Brasil 1-1, con un Brasil que no propuso, con un Brasil al que lo domesticaron, con un Brasil que realmente parecía que le daba lo mismo ganar o no durante esta tarde-noche allí en su debut en el Mundial 2026, lo único que tengo para decir es que en paz descanse Brasil como la conocimos, ¿sí? ¿Dónde quedó la Brasil de Roberto Carlos? La Brasil de Cafú, la Brasil de Ronaldo Nazario, la Brasil de Kaká, la Brasil de C. Roberto, mirá los nombres que te voy a dar. La Brasil de Elano, de Adriano, de Rivaldo, de Robinho y de tantos otros futbolistas que realmente han enaltecido a esta camiseta verde amarela. Hoy Brasil la pasó mal, fue una auténtica pesadilla lo que vivió el equipo dirigido por Carleto Ancelotti en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Igualdad 1-1 frente a Marruecos, sí, con los goles de Ismael Saibari y el gol de Vinicius Junior a través de una individualidad, a través de una acción ofensiva muy productiva, donde Vinicius Junior anotó un golazo de esos que recordás, ¿sí? Como uno recuerda quizá el de Neymar en Qatar 2022, eludiendo y definiendo, mejor dicho, frente al arquero Livakovic, allí en lo que fueron los cuartos de final de la Copa del Mundo que se jugó en Medio Oriente. Realmente Brasil falleció tal como la conocíamos, ¿sí? Nosotros, capaz los noventosos como yo, crecimos viendo a un Brasil demoledor, un Brasil que te pasaba completamente por arriba, un Brasil que no te tenía ningún tipo de lástima y que dejaba los comentarios, las charlas, las boludeces de lado, el cabaret de lado, y solamente se dedicaba a jugar a la pelota, a pararse arriba de la pelota, pero después a clavarte 5 o 6 goles por partido. Hoy Brasil está completamente lejos de eso, ¿sí? Hoy Brasil pareció un rejunte de futbolistas que era lo que había, ¿sí? Porque yo dije, bueno, celebro la renovación de Brasil, pero que venga acompañada de buen fútbol, que venga acompañada de situaciones. Hoy yo me imaginaba un partido en el que Bono, un arquero que ya sabemos que es atajador de penales, ya sabemos que es un arquero atajador bajo los 3 palos, que ha tenido grandes atajadas, no solo en Qatar 2022, sino también, ¿por qué no?, en el Mundial de Clubes, jugando con el Al Hilal, donde ha compartido grupo, por ejemplo, con el Real Madrid. Bueno, yo dije, che, bueno, se viene un partido de ensueño para Bono, vamos a volver a ver al Bono europeo que supo ganar la UEFA Europa League, por ejemplo, pero realmente los minutos fueron pasando y el que tenía la iniciativa era Marruecos, ¿sí? Y vos me vas a decir, no, bueno, pero Marruecos es un equipo que se potenció mucho, es un equipo que fue al frente, es un equipo que fue campeón del Mundial Sub-20, por ejemplo, bueno, todas esas cuestiones que seguramente del otro lado comentarán. Pero yo les quiero recordar a todos ustedes del otro lado que Brasil tiene 5 mundiales, ¿sí? Que Brasil tiene una infinidad de Copas América, que Brasil históricamente es el papá por lo menos del 70% de las selecciones del mundo, ¿sí? No es que estamos hablando de un equipo de menor orden, de un equipo de menor jerarquía, de un equipo que no tiene material para hacer un buen partido, ¿sí? Hoy Brasil fue claramente domesticado por un Marruecos que salió a jugarlo comiéndole las costillas a los rivales, ¿sí? Por momentos parecía que había un solo rival en cancha, se multiplicaban constantemente los futbolistas marroquíes y la verdad que fue un partido conmovedor del equipo dirigido por Mohamed Ouabi. Creo que Marruecos contó con muchísima suficiencia física, ¿sí? Corriendo la cancha para adelante, para atrás, ordenándose muy bien defensivamente, contando con un Hakimi que fue una de las grandes figuras que tuvo Marruecos, con Boadi, este chico que lo hemos visto en el Lille jugando de muy buena manera también, contando
con buenos minutos, siendo un volante de área a área, siendo un volante que recuperaba e inauguraba la contra rápida. Yo les quiero recordar que Bouhaddi, ¿sí? Este jugador que, insisto, está en el Lille, que cuenta con buena cantidad de minutos en el fútbol francés, que también jugó UEFA Europa League incluso, tiene tan solo 18 años, ¿sí? Hay algunos que ya lo posicionan en la Premier League, otros que los posicionan en el Real Madrid, y honestamente es uno de los grandes valores que tiene en esta renovación el equipo marroquí, que, insisto, fue un equipo que salió y que llegó al podio prácticamente en el Mundial 2022, que contó con una gran oportunidad de mostrarse frente al mundo en el 2022, y ahora con este proceso que está llevando adelante de nacionalizaciones, de pensar en el futuro, de tratar de organizar un mundial, como va a ser el mundial que viene, y por supuesto también con la idea de ganar en algún momento la Copa del Mundo, ¿sí? Plantando la bandera, generando la organización de la Copa Africana, contando también con la chance de pelear hasta el final el campeonato de su continente. Y yo me imagino que el proyecto de Marruecos recién comienza, ¿sí? Y haberle plantado bandera a Brasil, uno de los peores Brasiles que vi en mucho tiempo, y generando por momentos que Brasil casi quede domesticado frente a este rival, realmente da la pauta de que nos encontramos ante un rival serio, ¿sí? Ante un rival que se puede volver a proponer llegar hasta las semifinales de la Copa del Mundo. Fue empate 1-1 con un Brasil que ya en la formación me llamó poderosísimamente la atención, ¿sí? Porque contó con Lucas Paquetá, un jugador que ustedes pueden ir al video previo que hice de Brasil. Yo lo imaginaba como suplente, ¿sí? A Lucas Paquetá. Fundamentalmente porque después de haber seguido del West Ham con algunos quilombos fuera de la cancha, después de haber seguido del West Ham con la poca oportunidad que había tenido de encontrar su posición en el equipo de Londres, y con el pase frustrado al Manchester City, que también le comió un poco la cabeza, ¿sí? Creo que no era un futbolista que a lo mejor le daba para ser titular en la selección brasileña, porque volvió al Flamengo y en el Flamengo tampoco terminó de dar pie con bola. En la Recopa Sudamericana dio bastante pena frente a Lanús, y la verdad que me llamó poderosísimamente la atención su titularidad, ¿sí? Bueno, puede pasar quizá porque Lucas Paquetá es un futbolista histórico de la selección de Brasil, un futbolista que supo ser campeón en el 2019 de la Copa América, y que capaz por historia, por peso, por nombre propio, Carleto Ancelotti decidió colocarlo como titular. Tuvo una situación de media tijera que tapó de buena manera a Bono, pero realmente no terminó de ser ese conductor de juego que capaz se esperaba, ¿sí? Cuando Brasil necesitaba tener la pelota, necesitaba un respiro, necesitaba generar algún hueco para atacarlo a Marruecos, por momentos Paquetá se escondía por detrás de El Ainaoui y Bouhaddi. Entonces creo que Brasil necesita un conductor, necesita un futbolista que traslade la pelota, y creo que Vinicius, cuando se decidió, cuando tomó la determinación de trasladar la pelota y generar espacios, allí fue cuando llegó el tanto del empate. Lo propio con Rafinha, por momentos parecía que estaba algo perdido, sin embargo Rafinha contó con varias situaciones. A lo mejor la pierna zurda jugando por la izquierda lo perjudica a la hora de tener que rematar al arco. Quizá puede llegar a ser un poco más determinante jugando por la derecha para tener un panorama más amplio, un abanico más amplio, y tener la posibilidad de patear el arco con la pierna cambiada. A lo mejor en el Barcelona también juega así, de esta manera que juega en la selección brasileña, porque está Lamine Yamal. Bueno, será una cuestión de chequear, de corroborar cuál es la mejor posición para Rafinha y cómo se lo puede explotar, porque quizá puede jugar como volante conductor, como jugaba en el Leeds United, por ejemplo, allí con Marcelo Bielsa. Bueno, creo que hay muchas alternativas, muchas variantes, y a lo mejor Carleto Ancelotti, más allá de la renovación y de los nombres propios que tiene, puede llegar a armar un equipo que compita un poco más en el partido y que justamente no tenga la necesidad de refugiarse y tener que desplegar las alas para jugar a la contra, ¿sí? Bueno, yo creo que justamente Rafinha
puede llegar a ser uno de los puntos altos, jugando como volante libre, contando con la oportunidad de jugar con Vinicius Junior. ¿Por qué no cuando se recupere pensar en un Neymar Junior, con Ryan Víctor, con Hendrik? Bueno, creo que material hay de sobra del mediocampo en adelante. Y por qué no Carleto Ancelotti pensar en esa renovación que necesita el equipo brasileño. Porque por ahora está en Pampa y la Vía, ¿sí? Por ahora está en un plano en el que no renueva, pero tampoco es como que se saca los nombres que tiene allí, ¿sí? Está ahí. Va renovando en cuotas, ¿viste? Te llama a un Roger Ibáñez, que capaz es un nombre no muy común en la selección, pero te sigue convocando a Lucas Paquetá o a Douglas Santos, ¿sí? Entonces da un poco la pauta de que Ancelotti todavía no está terminando la renovación en el plantel brasileño y la renovación en la convocatoria brasileña. Bueno, habrá que ver cómo continúa la historia con la verde amarela. Me llamó poderosísimamente la atención la inserción de Douglas Santos. Yo entiendo esta situación de que Alexandro capaz ya está entrado en edad y demás, pero bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Jugando en el Zenit, jugando muy pocos partidos en el Zenit, porque son 23 partidos en la temporada los que jugó el lateral de 32 años, encima eso, piensen eso ustedes, un Brasil que tuvo grandísimos laterales a lo largo de su historia y que hoy cuenta con un lateral que le desconocíamos completamente el paradero, ¿sí? Antes no pasaba eso, en los viejos valores de la vieja Brasil estas cosas no pasaban. El lateral izquierdo titular de Brasil por lo menos tenía que estar jugando en un equipo de élite europea 5 estrellas, para hablar con términos de FIFA, ¿sí? Bueno, en este caso nos encontramos con un lateral del Zenit que no lo conocíamos, que lo tuvimos que googlear, lo tuvimos que buscar. De hecho, yo en el análisis previo destaqué esta situación porque no es común que ocurran estas situaciones. Y bueno, lo propio con Roger Ibáñez, ¿sí? Yo había entrado en la duda en el análisis previo al Mundial si Roger Ibáñez era 4 o no. Bueno, primero que nada sí, está demostrando Ancelotti que puede jugar como lateral por la derecha, pero en último término, tal como lo dije en aquella oportunidad. ¿Por qué los laterales no atacan? Si Brasil toda su vida se caracterizó por tener laterales que ataquen, no por tener laterales defensivos que se refugien. Eso déjenselo a combinados como Paraguay, por ejemplo, ¿sí? Que la pasó bastante mal con Estados Unidos por tener laterales que no pasan al frente. Bueno, yo creo que ahí va a haber que hacer una renovación. Yo creo que si Ancelotti tiene que llamar a los dos laterales de la sub-17 para que se rebelen y para que jueguen de titulares en la selección, lo va a tener que hacer. Pero hay una crisis de laterales izquierdos y derechos en la selección brasileña. El único que se destacaba era Wesley, ¿sí? Que se terminó lesionando, el chico de la Roma, y a lo mejor Jan Couto, ¿sí? Un futbolista que no venía teniendo minutos en el Borussia Dortmund y que ahora lo terminó comprando el Como. Bueno, creo que ahí está una de las primeras patas flojas que está teniendo Brasil. Lo habíamos dicho en la previa del Mundial y ahora continúa reafirmándose esa situación. Muy flojos de papeles Gabriel Magalhães y Marquinhos, capaz bancándose a Saibari, que era el único delantero. Después cuando entró Raimi también lo propio, pero a lo mejor dejando algunos huecos para que contraataque Marruecos. Y de hecho el gol de Saibari llega por un mal cierre de Marquinhos y de Gabriel Magalhães. De igual manera, el principal responsable del gol de Saibari es Alisson Becker, ¿sí? Saliendo rápidamente a cortar la jugada cuando cerraban los dos marcadores centrales. Los dos marcadores centrales tranquilamente podían pasar la línea de la pelota y ponerse de frente al atacante para tratar de aminorar un poco la marcha del volante del PSV. Bueno, Alisson Becker se apura, también debe ser un poco la falta de rodaje, lo decíamos, que venía atajando Woodman, que venía atajando Mamardashvili en el Liverpool, y a lo mejor esa falta de rodaje lo llevó a que los nervios, la tensión y la vuelta a la titularidad lo traicione a Alisson Becker. Bueno, yo creo que fue uno de los principales baluartes, uno de los principales responsables del gol que generó el gran Ismael Saibari, pretendido por Bayern Múnich, presente en el PSV Eindhoven y con una gran capacidad goleadora, ¿sí? Por eso yo también me pongo a pensar, Saibari jugó de 9, más que nada porque quizá
es un jugador un poco más móvil, un jugador que le puede dar distintas variedades al equipo marroquí y le puede dar un poco más que el Arabi o el Kabi, que son dos delanteros que simplemente se quedan en el área y ya está. Saibari, pretendido por el Bayern Múnich, que tiene una oferta de 45 palos, así que estar completamente atentos con el volante del PSV, que probablemente después del Mundial pueda llegar a cambiar de club. Una emboquillada espectacular, insisto, asediada por la presión de Alisson Becker, que salió rápidamente, que parecía que a lo mejor podía llegar a generarle el hueco a Saibari en la delantera, y finalmente lo hizo, ¿sí? Creo que allí estuvo el error de Alisson Becker de salir rápidamente cuando tenía dos compañeros que podían tranquilamente hacer algo más en ese final de la jugada. Llamó poderosamente la atención también la convocatoria. La convocatoria no, la titularidad de Igor Thiago, ¿sí? Yo creo que la titularidad del futbolista del Brentford llamó poderosísimamente la atención porque quizá era un futbolista que estaba en duda hasta el último día de la lista, ¿sí? Era un futbolista que se ganó la titularidad a base de goles, que se ganó la convocatoria a base de goles, pero llamó poderosísimamente la atención la inserción como titular del número 25. Bueno, yo creo que es un jugador a explotar, un jugador que tranquilamente, si se propone ir a un equipo un poco mejor, por ahí puede obtener esa capacidad goleadora, ser el goleador de un equipo grande y bajar un poco la presión quizá de ser la cara visible del Brentford. Bueno, yo creo que la historia de Igor Thiago y la selección brasileña recién comienza. Es un delantero de área, un delantero que más allá de ser un faro en el ataque puede llegar a darte cierta movilidad. Insisto, pivoteando, a lo mejor habilitando a los extremos, contando con algunas situaciones de gol en los últimos metros de la cancha. Bueno, creo que la titularidad de Igor Thiago llamó la atención, pero creo que puede llegar a ser positiva para Brasil. Brasil para mí sobró un poco la situación, por momentos parecía que estaba jugando un amistoso, ¿sí? Como lo he dicho a lo largo de este mundial. Muchos equipos se lo tomaron a la ligera, muchos equipos parecía que estaban en una situación previa, durmiendo la siesta todavía en la previa del mundial, pero el mundial ya empezó, ¿sí? Y no da tregua el mundial. Ya Escocia se ubicó como puntero, ¿sí? Después de ganarle 1-0 a Haití, y creo que Escocia, Brasil y Marruecos son los que pueden llegar a terminar en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Insisto, me da la sensación de que Brasil va a clasificar a los 16avos de final, pero va a sufrir, va a parir sangre aquí en este grupo. Así que a estar completamente atentos con esta renovación que no termina de convencer al pueblo brasileño y que por supuesto genera un empate con gusto a muy poco. Sobre el final parecía que nadie tenía ganas de ganarlo, parecía que se prestaban la pelota, parecía que habían hecho una suerte de tregua. Creo que Brasil no tiene que hacer tregua con nadie, tiene grandeza propia, tiene brillo propio, tiene historia propia y me da la sensación de que le faltó poner cuarta en este partido. Entró Mateus Cunha, entró Fabinho, entró Danilo, entraron los dos Danilo, quizá para contar con cierto recambio de piernas. Me llama la atención el no ingreso de Endrick, ¿sí? Para mí un delantero determinante, un delantero picante, un futbolista que a lo mejor te puede dar esa variante de contar con Rafinha en el centro de la ofensiva, jugando como mediocampista, como en los viejos tiempos del Leeds, y capaz tirar a Endrick por el costado derecho para que enganche y remate. Lo propio con Ryan Victor, ¿sí? Un futbolista muy complementario en el plano defensivo, pero que más allá de eso en ataque también te puede dar muchas, pero muchas respuestas. Entró Mateus Cunha, no pesó en el juego. Entró Luis Enrique, tampoco pesó en el juego y también es otro futbolista al que le habíamos perdido un poco el rastro. Bueno, yo creo que Carleto Ancelotti va a tener que laburar mucho, primero que nada en la mentalidad, porque Brasil sobró el partido. Brasil parecía que estaba jugando un amistosito intrascendente previo al Mundial
y a lo mejor le pesaron las piernas, ¿sí? Yo entiendo los nervios del debut, yo entiendo esto de, bueno, no, tenemos que enfrentar a un rival complicado, bueno, pero sos Brasil, hermano, tenés 5 mundiales, tenés que respetar la historia y tenés que jugar a todo motor todos los partidos, amistosos, no amistosos y demás. Y yo creo también que hay cierta responsabilidad de Ancelotti por esta falta de laterales que está teniendo, que históricamente fueron una herramienta clave para que Brasil concrete situaciones de gol, gane partidos incluso, obtenga oportunidades de sacar adelante otros duelos que a lo mejor eran adversos. Y hoy esa herramienta no la tenés, porque jugaste con un marcador central que está en Arabia Saudita, como Roger Ibáñez, y con un lateral izquierdo al que le desconocíamos completamente el paradero, que estaba jugando en el fútbol ruso, que ni siquiera compite Champions, Europa League o Conference League. Señoras y señores, han empatado Brasil y Marruecos 1-1 en un partidazo en los papeles previos, pero que arrancó con todo, con muchas situaciones, con los arqueros protagonistas, con futbolistas que a lo mejor querían imponer su idea de juego. Marruecos lo recontracagó a pelotazos en el primer tiempo y después Brasil fue aplacando un poco la situación para también tratar de plantar bandera. Creo que Brasil y Marruecos en los papeles previos jugaron un partidazo, nos regalaron mucha acción durante el primer tiempo y ya después en el segundo se fue pinchando, fueron a lo mejor aminorando un poco la marcha para terminar en este 1-1 que, insisto, pone con la misma cantidad de chances a ambos equipos, pero con la victoria de Escocia, que yo me imagino que Escocia va a querer sacar un punto a como dé lugar contra Brasil y contra Marruecos. Quizá Haití de menor orden, ¿sí? De menor orden con respecto a estos tres, pero respetable, ¿sí? Respetable la idea de juego de Haití, que también se le plantó a Escocia, no lo dejó jugar por momentos, lo dominó y a lo mejor puede llegar a ser una piedra en el zapato para estos tres equipos, para Brasil, Marruecos y Escocia. Señoras y señores, gracias por estar de otro lado, los invito a suscribirse, a tirar un me gusta, un comentario y demás. Brasil ya no es Brasil como la conocimos los noventosos como yo. Va a tener que hacer una renovación urgente Carleto Ancelotti, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en esta Copa del Mundo, fundamentalmente porque está en el medio de la renovación y de los viejos. Ojo con esa situación porque le puede traer consecuencias bastante graves. Gracias por estar del otro lado, los invito a suscribirse, a tirar un me gusta, un comentario y todo lo que ya saben. Cuídense mucho, nos vemos pronto, los invito a poner me gusta y comentar qué opinan de Brasil y de Marruecos. Gracias por estar, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.